la gran mayoría de las cosas de su historia están inventadas. Ahora bien, no quiere decir que porque la historia no sea como la tuya, que no te pongas en la piel de ese personaje o de esa persona hipotética. Porque si de algo se trata el roleplay es de sentir. El roleplay no es de perder o ganar, no, para nada. Es sentir, meterte en el pellejo de tu PJ personaje, meterte en su mundo y velar por sus intereses, por sus ansias y sus deseos en ese mundo. ¿Qué quiere este PJ? Este PJ quiere comenzar su vida. Ha salido del cascarón estrepitosamente porque ha sido forzosamente. Madre ha muerto, no le queda más familia y que le queda la herencia de su familia. Tampoco tenía ya amigos y quiere empezar una vida nueva en Los Santos. No sabe cómo, no sabe con quién, porque no conoce a nadie. En cierto modo es como una huida a la desesperada, una huida hacia adelante. Lo que tiene claro son dos cosas, como ya decía. Quiere honrar a su madre muerta y hacer las cosas como debe ser. Es decir, una serie de valores y de morales que le enseñó su madre. Y en segundo lugar, quiere ser policía. Porque tuvo como contraejemplo a su padre policía. Era un policía ejemplar, pero de puertas para adentro era un monstruo en la familia. Y por tanto, él quiere demostrar que los policías no son monstruos, porque él no es un monstruo, y quiere hacer justicia. Ya veremos si estos dos grandes objetivos le salen bien, le salen mal. Y para conseguir eso, básicamente, vamos a irlo consiguiendo siendo coherente con la personalidad de Bernie y aventurándonos en este mundo, en este otro mundo, que... ¿Cómo se consigue esto? Hacer avanzar la historia. Interactuando con otros PJs. Por tanto, os recomiendo que sois nuevos en la ciudad. No tengáis ninguna vergüenza. ¿Por qué no te vais a tener ninguna vergüenza? Porque es que no sois vosotros en la vida real. Esto es totalmente seguro. Esto es un PJ. Vale, que tenéis que cuidar del PJ. Pero... Y tenéis que poneros en la piel del PJ y que no le pase nada malo. Pero vamos, que si la cagas en este mundo ficticio, a ti no te va a repercutir en realidad personalmente. Entonces mi consejo es: cread un personaje con un aspecto suyo que no concibáis que vosotros podáis tener. Porque así, a través del personaje, podéis probar cosas que en la vida real no haríais porque os parece una locura, las consecuencias que tuviera que tener. Pero si queréis el PJ de tal manera que eso sea plausible y sea coherente, pues adelante, y seguro que aprenderéis mucho también sobre la vida. Porque ya os digo que nunca he salido de casa y he viajado medio continente en este Como digo, es el primer día de Bernie en la ciudad, de la historia. Una de las primeras cosas que podéis hacer en la ciudad, una vez que tenéis ya un poquito de dinero, y porque habéis ahorrado trabajando de jardinero, pizzero, etcétera, estos trabajos, yo creo que seré un buen policía. Os recomiendo conocer a gente, como ya decía, a otros PJs. ¿Dónde podéis conocer a otros PJs en este mundo del GTA RP? Hay sitios donde la gente suele juntarse. También depende de cuánta gente haya en el servidor. Sitios típicos: el garaje central, el hospital, los bares cuando están abiertos, las tiendas cuando están abiertas, el gimnasio. Ya digo, depende del servidor. Por ejemplo, en Route 66 yo en el gimnasio de momento no he visto a mucha gente. También puedes conocer a gente... ¿Cómo? Pues pillando taxis. Si es que en la ciudad hay taxis a menudo, es una buena manera.
porque podéis hablar con el taxista y él os puede dar cierta información, dependiendo de lo lícito o ilícito que sea el taxista. Si no queréis meteros en fregados demasiado rápido, id al hospital. Como Bernie, en estos momentos está yendo al hospital. Hombre, el motivo de Bernie para ir al hospital, desde el punto táctico mío como jugador, es para conocer a gente, pero desde el punto de vista de su historia, es porque quiere ser policía y necesita sacarse la licencia de armas. Y para eso necesita realizar el examen psicotécnico. Ahora vamos a ver cómo Bernie va a interactuar con el primer PJ. Es un hito histórico. Vemos cómo ahí estoy haciendo un /do para que los PJs con los que me voy a encontrar vean que estoy nervioso, que según la personalidad de Bernie no ha salido nunca del nido y ahora sale. Está súper nervioso, pero tiene el objetivo clarísimo de que quiere sacarse el examen. Entonces habla con dos médicos. Uno de ellos es Sam. Yo sé o sé quién es el jugador que está detrás del PJ. Y el jugador que hace de Sam también sabe que soy yo, que soy Edu Howler, que está detrás de Bernie. Y de hecho es la primera vez que me ve con este PJ, porque antes tenía yo otro, roleaba con otro. Y yo creo que se estaba partiendo el lomo entonces. Pero algo sagrado que considero yo es no mezclar lo OOC con lo IC cuando estás roleando. No mencionar ninguna información OOC en IC. Entonces, si a ti te da la risa porque te das cuenta, me llaman Bernie, pues algo gracioso, evidentemente, pero que viene del mundo OOC fuera del juego, te lo callas. No te rías. No te rías porque estás sacando de la inmersión a la escena. E incluso yo lo consideraría como evasión de rol, porque es que no pega para nada en esa escena que te estés riendo. Y ahora el jugador que hace de Sam se empieza a reír porque me ve calvo, que antes no estaba calvo, y con una voz un poco de tontito, me fastidia a mí el rol, a no ser que lo justifique. Y resulta que Sam, pues, se ría de sus pacientes tontos porque son calvos y gordos. Y no es el caso, porque Sam es un cielo, un cachito de pan. Entonces hizo muy bien en no reírse y en seguir el juego a Bernie. Esa es la gracia. Seguir la corriente a los demás jugadores sobre cómo están roleando con sus personajes. Aquí, ¿qué le estaba diciendo yo? Nada, pues simplemente me estaba presentando. Decía, hola, soy Bernie. ¿Ves? Con la voz de Bernie. La voz es muy importante. Bueno, ya haremos un taller de voces con el podcast de Café RP. Pero entonces con esa voz, pero sobre todo con la voz interior que la saca a la superficie con cómo habla y cómo se comporta, le estaba contando pues de dónde vengo y tal, porque Sam también me estaba preguntando. Es un médico muy majo y tal vez como me había visto nervioso, quería que me relajara un poquito y lo hace pues sacando temas triviales, como buen médico que es. Y yo, bueno, ¿cómo es Bernie? Vamos a ver. Es un inocentón. Pero además de inocentón, a veces suelta unas paridas tremendas. Que claro, los otros jugadores tienen que contenerse la risa si acaso les hace gracia. Y tienen varias opciones de reaccionar ante las paridas. Seguir el rollo de la parida o pasar de ella. Y si siguen el rollo, a lo mejor pues... A lo mejor puede surgir una conversación bastante interesante y profunda, como va a pasar en otros capítulos. O, por el contrario, se pueden meter con Bernie, porque dice tonterías aparentemente, y lo pueden llamar tonto, retrasado, en fin. Que se repita la historia de lo que le pasaba a Bernie en el instituto, pero ahora que se supone que va a ser un adulto en la ciudad.
Como decía al principio, esto es un experimento con todas las letras. ¿Cuál es el experimento aquí? El experimento aquí es colocar a una persona que ha sufrido abusos, que ha sufrido maltrato en su hogar, en este mundo de adultos. Él tiene 20 años. La mayoría de edad en Estados Unidos es de 20. Pero vamos, aunque tenga 20 años técnicamente, su mentalidad es más o menos de un niño. Y tiene que aprender a hacer cosas de adultos. Tiene que aprender a trabajar como un policía y a ser un hombre justo. Y según vaya interactuando con los demás PJs, va a tener ese viaje interior. Y su voz interior va a ir cambiando. Claro. No, Paul, tienes toda la razón. ¿Por qué no se puede reír mi PJ? No, claro. Tu PJ se puede reír. Lo que yo quería decir es que el jugador que hay detrás del PJ no podría expresar que se está riendo si en su PJ no es coherente que se ría en esa situación. Bueno, esto es un poco improvisado, como todo lo que se hace en este canal en la hora de Howler. Y no suele resultar mal. De hecho, el roleplay yo lo considero como improvisación. Es decir, aquí que estamos viendo en la escena, estamos viendo a un médico que va a hacer un examen psicotécnico. Como va a haber respuestas a las preguntas del examen y algunos que podáis ver esto, roleáis aquí, voy a silenciarlo mientras el examen. Pero lo vamos a ver. Vale, ¿qué estamos viendo en esta escena? El examen. Médico, un ciudadano que tiene que sacarse el examen psicotécnico y responder a unas preguntas. Ya sabemos de antemano que Bernie es un poco tontito o inocente. Yo como jugador me sabía todas las respuestas porque había roleado como MS durante 2 meses y pico. Y diréis, pues es que eso es trampa. O no, porque el roleplay no se trata de ganar ni de perder. Y la gracia aquí es que yo como jugador, para rolear con el personaje, quería fallar algunas respuestas. Pero al final me salió el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque yo solo quería fallar 2 para probar. Pero es que fallé más de 2 porque no me acordaba de todas las respuestas. Y aquello fue genial. Cuando te pasa algo que tú no te esperas, eso es lo mejor que te puede pasar. Bueno, que estaba hablando antes también de la improvisación. ¿De qué trata la improvisación y cómo se puede aplicar al roleplay, según me parece a mí? La improvisación es un compañero suelta una frase o comienza una situación. ¿Y cuál debe ser la situación de ti mismo como compañero? Pues apoyarle y decir, sí, está ocurriendo esto, lo aceptas y además aportas. Sí y, ¿vale? Sí, estoy haciendo un examen psicotécnico y además, como es el caso del jugador que hace de Sam, y además te voy a aportar algo. Lo que te voy a aportar es que además de tener que responderme a las preguntas que ya damos por hecho, te voy a hacer ejercicio al final del examen porque vas a entrar a la policía. Y creo que tienes que hacer eso y te lo aconsejo como médico. Entonces Bernie se puso a hacer ejercicio. Ahí se puso a hacer crunch. Se puso a hacer yoga, dar vueltas por la habitación. Fue muy gracioso. Pero por eso, por la imaginación y por esa proactividad que tiene el jugador que hace de Sam. También es que... al canto. Hay algunos roles en los que como jugador necesitas mucha paciencia. A lo mejor el PJ también necesita mucha paciencia. Uno de ellos es MS. Ser médico, vamos, yo creo que se merecen el cielo. Porque cuando tienen a pacientes, algunos se portan mejor que otros. Pero es que hay algunos que no les hacen caso, no siguen sus indicaciones, no se lo ponen fácil al médico. Que no digo que esté mal, a mí me parece estupendo si es coherente con el PJ. Pero el caso es que si tú quieres un rol que tenga un ritmo más rapidillo,
MS no es así. La policía puede ser si estás persiguiendo a alguien, pero también tienes que rolear ciertos trámites, las homologaciones. Luego todo el procedimiento de cuando detienes al caco, lo metes en el coche, le lees los derechos, llegas a comisaría, te identifica, ves su ficha, luego haces los cálculos de los cargos, que si las multas, que si la cárcel, no sé qué, que puede que se te resista. Eso también lleva su tiempo. Yo personalmente no puedo hablar de roles ilícitos, no tengo ni idea. Pero si queréis saber sobre roles ilícitos, os recomiendo el podcast de Café RP, donde hay jugadores del server de rutas de RP. Y creo que uno también de historias RP estuvo, que ese hecho ahora está haciendo roles ilícitos, ¿eh? Pues ellos os pueden comentar un poco cómo es el rol ilícito. Por lo que a mí respecta, y lo que quiero transmitiros aquí en la escuela de rol, son cosas por las que he pasado y cosas que me preguntéis, por supuesto. Si acaso sé la respuesta, que yo, ya os digo, tengo algunos meses de experiencia, pero me parecía apropiado empezar a hacer esto de la escuela de rol para aprender entre todos. Bueno, siga ahí con el examen. El examen dura como unos 20 minutos. Y requiere mucha paciencia, como digo, tal. Y luego, por parte del que está haciendo el examen, pueden ocurrir varias cosas. Puede ocurrir, como me ocurrió a mí en esta situación, que ya me sabía las respuestas o creía saberlas, o puede ocurrir que no sepas ninguna. Entonces, si de verdad quieres sacarte la licencia de armas, poco faena que suspendas. Tienes dos intentos, creo, o 3. Que suspendas los 2 intentos. Entonces tu PJ no puede avanzar en eso. Hay algunos límites, pero bueno, también hace un poco interesante esto. Está la opción, ya digo, de copiar la respuesta si conoces a otro jugador que ya pasó por el examen. Pero yo no os lo recomiendo. ¿Por qué? Pues por respeto a tus compañeros. De compañeros, o sea, que no se sabían las respuestas de antemano y se lo han currado y han estado ahí pendientes. Y también porque se está cargando uno de los principios del roleplay, que es la incertidumbre. ¿Vale? Porque es que no se trata de ganar, no se trata de aprobar. Se trata de vivir el momento y sentirlo a través del PJ. Por favor, copiéis. O hacedlo. Haced lo que vosotros queráis. En realidad aquí estamos para hablar de todo y cambiar impresiones. Sobre todo, cuando os cuenten algo como yo os estoy contando, no lo deis por hecho. Cuestionadlo todo y juzgarlo con lo que vayáis aprendiendo. Que por supuesto que vais a cagarla. Pues sí, yo también la cago. Pero a mí me parece que es como más se aprende y como mejores personas podéis ser en todo caso. Bueno, es que a mí me ocurrió cuando era MS que venía alguno que ya se sabía todas las respuestas y era descarado y respondía una tras otra, pero directamente, sin esperar un segundo. Me fastidiaba un montón. Porque es que es una de las cosas, como hablar de cosas OC cuando estás en IC, que me parecen sagradas. No puedes cargarte el elemento de incertidumbre en roleplay. Por eso el /dados1 es súper importante. En mi opinión. Pero también no comentar cosas de antemano que van a pasar OC. Te cargas la magia. A ver, ya no hablo de tanto de conocer a otros jugadores OC y hablar con ellos, eso no pasa nada. Pero sí de decir lo que vas a hacer antes de hacerlo fuera del juego. En algunos casos yo creo que puede ser admisible. Cuando vas a hacer un rol importante, puedes comentar a rasgos generales ese rol. O cuando te vas a hacer un CK, terminar con tu personaje, pues para cerciorarte de que ocurre así, a veces tienes que hablar con el staff, comentar dudas, cosas así. Porque tienes derecho a ello. Pero si no,
Pero si no, es que es contraproducente. Es mi opinión personal. Igual, para montar un grupo ilícito, luego pase a banda y mafia, yo aconsejaría, como ya creo que fue Gonzalo que comentó, no montes el grupo o la pandilla antes de empezar con tu nuevo PJ. No lo montes, sino descúbrelo y sé. Es la clave, descúbrelo y sé. Apréndelo y sé. Vívelo y sé. ¿Acaso puedes conocer a algún amigo? Bueno, pues si el amigo se hace un PJ que sea compatible al tuyo y te cruzas con el IC, que no, podrías hacer roles ilícitos o que no sean ilícitos, pero vamos. Para que haya el mayor elemento de incertidumbre, descúbrelo y sé. Hay cuestiones técnicas que te pueden limitar el roleplay. Por ejemplo, el límite de ítems en tu vestuario. Pues esas cosas las puedes comentar con los compañeros. En este caso de Ruta 66 creo que es 24 ítems, lo que han estado comentando. Pero aparte de cuestiones técnicas, comentar cosas OC, pues comentar cosas que han pasado para aprender, por ejemplo, esto de la escuela de rol. Puede ser bastante útil y entretenido. Yo creo que esto de la escuela de rol es más entretenido cuanta más gente esté hablando del tema. Ahora mismo yo estoy soltando un monólogo que ya llevo media hora. No sé cuánta gente se estará quedando esta media hora. Pero desde luego la gente que os estéis quedando y os interese y tal, comentad, interactuad, que va a ser mucho más entretenido. Esto no se trata de mí o de mi PJ, no, todo lo contrario. Yo aquí estoy exponiendo, estoy contando lo que hago y lo que no hago, pues con el propósito de que veáis lo bien o lo mal o como vosotros juzguéis que lo estoy haciendo. ¿Veis ahí al pobre San y tal? Está ahí, hay algunos roles que duran bastante. El examen, el test psicotécnico, son 10 preguntas. Si piensas cada una un minuto más que te lea la pregunta, pues aprox 20 minutos tardaréis en hacer el examen psicotécnico. Pero eso no quiere decir, como en este cálculo, os lo toméis a rajatabla, que podéis tardar incluso más. Si lo roleáis bien, si no sabéis las preguntas y no las decís una tras otra como autómatas, si utilizáis /do, /me, la experiencia es mucho más rica. ¿Cómo se podría utilizar /me, /do aquí? Pues lo que vemos aquí es un médico que está de pie, yo que estoy sentado, pero luego podemos inducir de la escena que hay ciertos elementos por la habitación. Por ejemplo, Sam ha estado muy agudo aquí y me ha dicho, si estás nervioso, bebe agua, que así te tranquilizas. Pues Bernie ha ido y coge un vaso de agua y se lo bebe. Y además coge otro. ¿Por qué coge otro? Veréis qué va a pasar ahora. Deja el vaso en la mesa con el /me. Es que lo hice aposta como jugador. Quería gastar una broma. Y luego utilizo un /do para ver qué pasa con el vaso. Se le caería el vaso con elemento de incertidumbre de dados. Ha sacado un 2. Esto es muy poco favorable. Entonces, ¿se cae o no se cae? Pues según lo que consideres que es positivo o negativo. A ver qué puse. Ah, vale, no lo puse, se me olvidó. Normalmente tenías que poner /do. Vale, entonces consideré que era favorable que no se le cayera y desfavorable que se le cayera. Se le cayó con un 2 y Sam, que es súper majo, que es un cielo de persona, va a coger unos trapos y además me dice, vale, no te preocupes, no estés nervioso, tranquilízate, esto va a salir adelante, prosigamos.